Si recordáis, y si no os preocupéis que yo lo recuerdo, en la anterior ocasión que tuve el privilegio de predicar, estuvimos comenzando el capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y allí, para los que no estuvisteis y para refrescar a los que sí estuvisteis, veíamos que el apóstol Pablo se dirigía a dos grupos de personas, o dividía a los creyentes en dos grupos de personas. Por un lado estaban los débiles en la fe y por otro lado los fuertes en la fe. Esta fortaleza en la fe no se refería ni a la cantidad ni a la calidad de la fe. Un hermano débil en la fe aquí podía tener una fe firme en el Señor Jesucristo, mientras que un hermano fuerte aquí en la fe podía ser un bebé espiritual. Aquí la fe, como digo, no se refiere a cantidad ni a calidad, sino que en este contexto la fe se refería a cómo afrontaban ciertos asuntos no pecaminosos de opinión, asuntos de preferencia, asuntos de gusto, a la luz del entendimiento que tenía cada uno de estos hermanos de la Escritura. Y decíamos y recalcábamos que eran asuntos en los cuales la Biblia no legislaba, llamándolos como pecado, con lo que había libertad de practicarlo y había libertad de no practicarlo. El grupo de los débiles de la fe mayoritariamente eran judíos creyentes que estaban muy arraigados a ese trasfondo judío y pensaban que para agradar a Dios tenían que cumplir con ciertas normas de alimentación de la ley mosaica, tenían que guardar ciertos días de su calendario religioso judío. Y digo principalmente eran judíos porque también podían ser algún grupo de gentiles que habían vivido una vida pagana de sacrificios a los ídolos y se encontraban ahora con que el Señor Jesucristo les había salvado y podían estar incómodos en participar de comer de alimentos que antes habían sido sacrificados a ídolos, a los cuales antes de ser creyentes ellos habían participado en esos cultos paganos. Entonces también había gentiles en este grupo de los débiles de la fe, pero mayoritariamente judíos creyentes arraigados a su trasfondo judío. Se llaman débiles en la fe porque les faltaba crecer en su madurez, en su conocimiento de la Escritura en cuanto a estas cuestiones. Por otra parte, los fuertes en la fe eran cristianos gentiles que, a la luz de su conocimiento de la Escritura, habían entendido que era lícito comer de todo y que no tenían la obligación de guardar ciertos días, por lo que para ellos todos los días eran iguales y todas las comidas eran lícitas de comer. El problema que surgía entre estos dos grupos de hermanos en la fe es que, por un lado, los débiles en la fe juzgaban a esos fuertes por no guardar la alimentación, por no guardar los días, mientras que los fuertes menospreciaban a los débiles por su inmadurez espiritual. Así que el apóstol Pablo le hace un primer mandato de no contender por opinión, de no perder el tiempo discutiendo, juzgando, menospreciando a hermanos que en ciertos temas de la palabra tenían libertad de actuación, ciertos temas no pecaminosos. Pablo también le recuerda a estos hermanos que Dios les había aceptado a todos, que Dios había salvado a todos, y por eso precisamente les llama hermanos en la fe. Ambos grupos eran hijos de Dios, ambos grupos eran siervos de Dios, por lo tanto, si son siervos de Dios, únicamente tienen un amo y Señor al que servir, y solamente tienen un amo y Señor al que dar cuenta. Así que también nos recordaba Pablo que el Señor Jesús era el único que tenía autoridad para juzgarle, y que ninguno de ellos, ni de los presentes aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos libraremos de ese juicio. Y decía en el versículo 10 de este capítulo 14, porque todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Dios. Un tribunal, como nos recordaba Juan Pablo el jueves pasado, que no sería para condenación o salvación, sino que sería un tribunal exclusivo para salvos, para creyentes, en el cual se determinaría la cantidad de recompensa o la pérdida de recompensa que recibiremos en la vida eterna. Pero todos llegaremos a la vida eterna. Y aunque los versículos 1 al 12 que vimos se dirigía principalmente a los débiles en la fe, tenía para los dos grupos.
En el caso de hoy, Pablo se va a dirigir más a los fuertes en la fe, pero vamos a ver que también hay exhortaciones para los dos grupos. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias en Romanos 14, y si Dios quiere hoy terminaremos el capítulo leyendo los versículos del 13 al 23. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23. Y leo en la Biblia de las Américas. Dice, o escribe el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, Romanos 14, 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien murió Cristo. Por tanto, versículo 16, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Vamos a orar. Señor, nos ponemos ante tu palabra, Padre, sabiendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y queremos que sea esa palabra la que nos hable en esta mañana. Que lo que sea predicado desde este púlpito no sean opiniones mías ni presunciones, sino que simplemente seas tú el que hable por medio de mí a través de tu palabra. Y también que tu Santo Espíritu prepare a los corazones de todos los que nos encontramos aquí, Señor, para que no haya nada que estorbe a lo que tú nos tengas que decir, para que nos hagas humildes a recibir tu palabra y que podamos ser moldeados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y que también en tu palabra pues, podamos ver tu gloria en la hermosura de Cristo, Padre. Guíanos en esta mañana, como lo estás haciendo, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en este texto que hemos leído vamos a ver 6 aspectos de nuestra libertad de conciencia. 6 aspectos de nuestra libertad de conciencia que el apóstol Pablo nos lo va a dar de manera negativa. 6 aspectos que no debemos de hacer para que ejerzamos un buen uso de nuestra libertad de conciencia. En primer lugar, y vamos a ver 6 aspectos que no podemos para así poder tener una buena libertad de conciencia. En el versículo 13 veremos que nuestra libertad de conciencia no puede ser un obstáculo para otro hermano. En segundo lugar, en el versículo 14 y primera mitad del 15, veremos que nuestra libertad de conciencia no puede entristecer a otro hermano. En la última parte de este versículo 15, en tercer lugar, nuestra libertad de conciencia no puede destruir a otro hermano. En cuarto lugar, versículos 16 al 19, nuestra libertad de conciencia no puede dañar nuestro testimonio. En quinto lugar, nuestra libertad de conciencia, versículos 20 y 21, no puede derribar la obra de Dios. Y en sexto lugar, versículos 22 y 23, nuestra libertad de conciencia no puede usarse para presumir de ella o para condenar a otro hermano. 6 aspectos de nuestra libertad de conciencia. Y cuando digo no puede, no es que no tenga la capacidad de hacerlo, sino que no podemos porque no debemos hacerlo. Ya vimos que el fuerte en la fe había comprendido que en asuntos que la Biblia no califica como pecado, en temas de gustos, de opiniones, de preferencias, tenía plena libertad de conciencia para disfrutar de todas las bendiciones que Dios les había provisto. Y vaya a ver, como que hemos dado 6 aspectos, van a estar entremezclándose los unos a los otros. Así que si se repite algo, pues mejor, porque la repetición es la mejor madre para recordar las cosas. Ahora bien, siendo consciente el fuerte de que
tiene libertad de actuación. No hay que confundir libertad con libertinaje. Dice 1 de Pedro 2:6, andad como libres, pero no uséis la libertad como excusa, como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. La libertad que tenemos en Cristo, y dentro de esa libertad, el uso de nuestra libertad de conciencia, de gusto, no debe usarse como pretexto para pecar. Otro ejemplo lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo dice que todas las cosas me son lícitas, están permitidas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y un poco más adelante, en el capítulo 10, versículo 23, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Es decir, si nuestra libertad puede desembocar en algo que nos haga daño, en algo que termine esclavizándonos, en algo que se convierta en una adicción para nosotros, un ídolo para nosotros, ya no es libertad, ya es pecado. Pero en las situaciones en las que somos verdaderamente libres para hacer algo, porque ni es un pecado encubierto, ni pone en riesgo a nuestra vida de dañarnos o de esclavizarnos de eso que hacemos con libertad, tenemos que ejercer nuestra sabiduría, tenemos que ejercer nuestra madurez espiritual y nuestro amor al prójimo antes de decidir si hacemos o no hacemos, si decimos o no decimos algo que sabemos que tenemos libertad para hacerlo o para decirlo. La cuestión que Pablo expone no es si se tiene o no se tiene libertad para hacer algo, sino que la cuestión es si es conveniente o no es conveniente en función de cómo puede afectar al hermano hacer o no hacer algo, decir o no decir algo. Así que vamos a ver 6 aspectos de nuestra libertad de conciencia. Y en primer lugar, nuestra libertad de conciencia no puede ser un obstáculo, no puede ser un tropiezo para otro hermano. Versículo 13 dice, por consiguiente, Reina Valera dice, así que. Y con estas palabras lo que Pablo está haciendo es una transición de lo que acaba de decir inmediatamente antes a lo que va a introducir ahora. Es decir, debido a que no tendemos que contender por asuntos de opinión, debido a que no debemos juzgar ni menospreciar al hermano por asuntos en los que Dios no ha legislado en la Biblia como que son pecaminosos, debido a que Dios ha aceptado al hermano, debido a que nosotros vamos a dar cuenta no del hermano, sino de nosotros mismos ante el tribunal de Dios, por consiguiente, así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Aquí, en nuestro castellano, no se ve el juego de palabras que está haciendo el apóstol Pablo, pero en este versículo usa el mismo verbo en el original griego en 2 ocasiones distintas, con 2 connotaciones distintas, y por eso se traducen al español con 2 palabras distintas. Juzguemos y decidir es el mismo verbo en el original. Por un lado, y ambos son imperativos, ambos son cosas que tenemos que obedecer, no son sugerencias, Dios nos manda en su palabra a no juzgarnos los unos a los otros, en el sentido de enjuiciarnos, en el sentido de condenarnos. Y hago un paréntesis aquí, recuerdo, como vimos la semana pasada, estamos hablando de temas de opinión, de preferencia, de gustos, en los que la Biblia no dice que sean pecados. Si un hermano o una hermana está cometiendo un pecado declarado delante de la Biblia, tenemos autoridad para juzgar que eso que está cometiendo es pecado y con amor exhortar a ese hermano, a esa hermana, a que corrija su vida, a que se arrepienta y no peque más. Entonces no saquemos este texto de contexto, no me puedes juzgar, porque dice la palabra no juzgarnos los unos a los otros, no. Estamos hablando de asuntos de opinión, de preferencia, de gustos, no pecaminosos. Y en ese aspecto está diciendo no enjuiciarnos, no condenarnos. Y un segundo mandato dice decidir, misma palabra en el original, no poner obstáculos o piedra de tropiezo. Y lo que está diciendo es ejercer un buen juicio, tomar una decisión meditada de no hacer tropezar al hermano. Por lo tanto, podríamos traducir el versículo de la siguiente manera.
Por consiguiente, ya no nos enjuiciemos los unos a los otros, sino más bien ejercer vuestro buen juicio para no poner obstáculos o piedras de tropiezo al hermano. Ese es el juego de palabras que está haciendo Pablo. Así que nos está mandando a tomar una determinación firme, una determinación consciente de usar nuestro buen juicio para no poner obstáculos, para no hacer caer a nuestro hermano en la fe. Algo similar vemos en 1 Corintios 8:9, cuando el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Por lo tanto, en cosas que no son pecaminosas, tenemos total libertad para hacerlas. Pero, como veremos y como estamos viendo, tengamos cuidado, porque si esa cosa puede hacer tropezar al hermano, si eso daña espiritualmente al hermano, si eso puede llevar a pecar al hermano, no tenemos libertad para hacerlo. Un segundo aspecto del buen uso de nuestra libertad de conciencia. Nuestra libertad de conciencia no puede entristecer a otro hermano. Como veis, los temas están relacionados y entremezclados. Pero dice el versículo 14: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús. La declaración es muy intensa. Aunque estamos hablando de temas de opinión, aunque estamos hablando de temas de preferencia, de gusto, Pablo no está expresando su opinión, Pablo no está expresando sus preferencias y Pablo no está expresando sus gustos, sino que dice: yo sé que mi argumento es totalmente correcto porque estoy convencido en el Señor Jesús. Es decir, el propio Señor Jesucristo se lo había revelado. Es la misma convicción que encontramos en Gálatas 1, 11 y 12. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, no es una opinión, no es una preferencia, no es un gusto. Y sigue diciendo Pablo: pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y en este texto Pablo está convencido porque se lo ha revelado el Señor Jesucristo. En este caso, ¿qué es lo que le ha revelado el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que él sabe con certeza? Porque él está convencido de que nada es inmundo en sí mismo. Ahora bien, ¿a qué se refiere con este nada? Porque hay muchas cosas inmundas en sí mismas. Bueno, lo hemos visto en los versículos anteriores y lo seguiremos viendo a lo largo de este texto. Se refiere en este caso a la comida. En cuanto a los alimentos, nada, ninguno es inmundo. Podemos comer de todo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo anuló las limitaciones alimenticias de la ley mosaica, declarando limpios todos los alimentos. Mateo 7, versículos 15 al 19. Es el Señor Jesús el que está hablando. Y dice en Mateo 7, 15: no hay nada fuera del hombre que al entrar a él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre, de la abundancia del corazón, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y se elimina? Declarando así limpio todos los alimentos. Otro ejemplo, en cuanto a los animales que eran impuros en la ley mosaica, el Señor le enseñó una visión, si recordáis al apóstol Pedro, ese lienzo que bajaba con animales impuros según la ley mosaica, y le dice: mata y come. ¿Cómo voy a hacer yo eso, Señor? Y le tiene que decir el Señor en Hechos 10:15: lo que Dios ha limpiado, no lo llamas tú impuro. Y un ejemplo más, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Hablando de los alimentos, dice que Dios los ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Pues todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Así que aunque los hermanos débiles, según su conciencia mal informada, comían solo vegetales,
guardaban ciertas fiestas religiosas, Pablo les tiene que decir en Colosenses 2, versículos 16 y 17, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombras de los que han de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Por tanto, si os dais cuenta, hemos dicho al principio que Pablo le va a hablar mayoritariamente en este texto a los hermanos fuertes, también tiene palos débiles, pero tanto el Señor Jesucristo, es lo que hemos leído, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, le están dando la razón a los fuertes. Tenéis razón, ningún alimento es impuro. En el contexto de este texto, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, una pieza de carne que ha sido sacrificada a los ídolos, hay un excedente, lo venden en la carnicería, que encima era más barato que la otra carne, y alguien iba, compraba y disfrutaba de esa comida. Haces bien, no es impuro. Sois libres de comer todo, sí, no es pecado, podéis hacerlo. Siempre que esa libertad no sea causa de tropiezo moral. Siempre que esa libertad de comer no sea un obstáculo espiritual. Siempre que esa libertad que tú ejerzas no sea una tentación al hermano débil para pecar. Siempre que no entristezca a tu hermano. Ahora sigue diciendo el versículo 14, pero el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y aquí tenemos que entender lo que no dice el versículo. Cuando él dice, para el que estima que algo es inmundo, para él lo es, no significa que lo inmundo, no significa que el pecado sea un asunto de estimación propia. Si yo estimo que esto es inmundo, para mí lo es. Si yo estimo que esto no es pecado, para mí no lo es. No está diciendo eso. Yo es que llevo mucho tiempo con mi esposa y se ha enfriado la relación y he conocido a otra mujer y yo no puedo ir en contra de mi corazón. Yo estimo que eso no es pecado, eso es amor. No, señor, eso es adulterio. Entonces, lo que la Biblia determina como pecado es pecado. El pecado no es asunto de estimación propia, ni de preferencia, ni de interpretación de uno. La Biblia es clara al llamar cada cosa por su nombre. Y lo que la Biblia declara como pecado, no importa si tú estás de acuerdo con ello, si estás en desacuerdo con ello, es pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con lo de para que el que estima que algo es inmundo, para él lo es? Bueno, un texto que nos puede aclarar lo que significa esto, lo encontramos en 1 Corintios 8, en los versículos 4 al 7. El apóstol Pablo habla a los corintios y les dice en 1 Corintios 8, versículos 4 al 7, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en este mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio de la cual, por quien son, perdón, todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos están acostumbrados al ídolo hasta ahora. Comen alimentos como si éste fuera sacrificado de un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. El débil en la fe tenía un arraigo en cuanto a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. No tenía aún un entendimiento claro a la luz de la Escritura en cuanto a la comida. Y esto no era idolatría. Esto Dios no lo condena como algo herético porque vas en contra de la palabra de Dios. Yo he dicho que es limpio y tú dices que no y estás pecando. No. Simplemente es una falta de madurez espiritual. Por tanto, si comía algo que pensaba que era pecado para agradar al Señor y su conciencia le acusaba, si se sentía culpable en el caso de comer eso, esto le dañaba espiritualmente. Por lo que si persistía en ir en contra de su conciencia en un asunto que no era pecaminoso, corría el riesgo de que esa conciencia se volviera cada vez más insensible y terminase
insensibilizándose ante cosas que sí eran pecado, y terminase cometiendo pecados y la conciencia no le diría absolutamente nada. Como dice 1 Timoteo 4:2, esa conciencia podía quedar cauterizada, insensible frente a verdaderos pecados. Y lo aclara también en el versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Continúo con la misma idea. Si tú te empeñas en ejercer tu libertad en Cristo, en comer lo que te apetece, que puedes, pero esto entristece al hermano débil, esto ofende a la conciencia del hermano débil, estás pecando porque dice el texto que ya no andas conforme al amor. Y seguimos en el texto de 1 Corintios que he dicho que nos iba a aclarar este asunto mejor. Lo dejamos en el 7 y ahora seguimos con el 8. 1 Corintios 8, 8 al 12. 1 Corintios 8, 8 dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni nosotros somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, esta carne normalmente se vendía y se consumía casi a las afueras del templo, o incluso en el mismo templo. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Es decir, si tú que eres fuerte y te ves comiendo allí y yo pienso que está mal, pero veo comiendo, pues voy en contra de mi conciencia y me pongo a comer contigo. Dice, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien murió Cristo. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, aunque pienses que no estás pecando porque realmente tienes libertad de disfrutar de la comida que ofende a tu hermano débil, en realidad sí estás pecando porque dice que ya no andas conforme al amor, porque estás desobedeciendo el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay una frase muy popular en el mundo que dice que tu libertad termina donde empieza la de otro, o la mía. Aquí Pablo está diciendo, tu libertad de conciencia termina donde comienza la sensibilidad de la conciencia de tu hermano débil. Un tercer aspecto que muestra nuestra libertad de conciencia, o el buen uso de nuestra libertad de conciencia. En tercer lugar, nuestra libertad de conciencia no puede destruir a otro hermano. Por supuesto sí que puede. No puede que no podemos hacerlo, que tenemos que obedecer y no hacerlo. Versículo 15. No destruyas con tu comida. Dice Reina Valera, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Por supuesto, esta afirmación de que no se destruya, que no se pierda, no está haciendo referencia a que puede perder la salvación. Tenemos infinidad de textos en la Biblia que afirman que la salvación no se pierde. Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Así que esta destrucción, este daño, esta pérdida, se refiere a un daño espiritual que puedes causar en el hermano. Y este daño puede afectar a su gozo, puede afectar incluso a la seguridad suya de salvación, aunque no la va a perder si es salvo. Incluso puede llevarle a pecar. No destruyas con tu comida a aquel por quien murió Cristo. Que el hermano sea débil en la fe no le hace ser menos hermano que tú. Es un hermano por quien murió Cristo. Cristo le amó como cualquier otro hijo, como al fuerte, a punto de morir por él. Y cuando nos cueste frenar el ejercicio de nuestra libertad cristiana, quiero que meditéis en esto, yo el primero. Si la segunda persona de la Trinidad, si el Hijo de Dios eterno, por amor a nosotros, estuvo dispuesto, y por amor a este hermano débil en este contexto, estuvo dispuesto a dejar sus prerrogativas divinas por un tiempo y encarnarse y vivir una vida de humillación, de sacrificio, para que esa vida perfecta le llevase a la cruz del Calvario a morir injustamente,
para poder así perdonar tus pecados, mis pecados, y cargar con la ira de Dios que nosotros merecíamos porque somos pecadores, para poder así salvarnos de la condenación y darnos vida eterna. Ahora compara tu libertad cristiana frente a ese sacrificio. ¿Cuánto más, hermano fuerte, al amar al hermano débil, tienes que estar dispuesto simplemente a renunciar en un asunto de opinión, en un asunto de preferencia, por amor a que no sufra el hermano débil, por amor a cuidar de su conciencia? No significa que siempre tenemos que renunciar, tenemos que ser sensibles al hermano o a la hermana con el que estamos. Un cuarto aspecto de nuestra libertad de conciencia. Nuestra libertad de conciencia no puede dañar nuestro testimonio. Versículo 16 dice: por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. O como dice Reina Valera, no sea vituperado vuestro bien. Esta palabra, vituperar, ya la hemos visto en la carta a los romanos, pero no hablándole a creyentes, sino hablándole a incrédulos. Romanos 2:24, cuando hacían que el nombre de Dios fuera blasfemado, fuera vituperado. Romanos 2:24, porque el nombre de Dios es vituperado, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí habla de lo bueno, habla del bien. Y en este contexto lo bueno y el bien es la libertad que tenían de comer de todo. Si los fuertes usaban lo bueno, si los fuertes usaban su libertad sin mostrar amor al hermano débil, el testimonio que tendrían frente al mundo sería la excusa perfecta para el incrédulo para vituperar lo bueno, para insultar el nombre de Cristo. ¿Y este es el Dios que tú dices que te ama y que tú tienes que amar como ese Dios cuando tú estás tratando a ese hermano de una manera falta de amor? Y blasfema el nombre de Dios. Hablan mal de ello. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. La expresión de reino de Dios aquí se refiere a la evidencia de que Dios reina sobre los creyentes. Por tanto, la evidencia de que Dios reina sobre nosotros, la evidencia de que Dios es rey y nosotros somos sus súbditos, no está influenciada por si comemos algo, o bebemos algo, o no comemos algo, o no bebemos algo, sino que se ve ratificada por la justicia, por la paz y por el gozo que tenemos en el Espíritu Santo. La justicia hace referencia a que la vida del creyente ya ha sido declarada justa. La justicia de Cristo ha sido imputada en nuestra cuenta y ahora somos vistos justos perfectamente delante de Dios. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Y cómo se ve visiblemente en la práctica que hemos sido justificados? Por los frutos del Espíritu, por el fruto del Espíritu que hay en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero aquí vemos dos frutos del Espíritu, el gozo y la paz, que son el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Son la evidencia práctica de que la justicia de Dios está en nosotros. Por lo tanto, la frase el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, en este contexto significa que la evidencia de que Dios reinaba sobre los fuertes y los débiles se tenía que ver en que no contendían por opiniones en cuanto a qué comían y bebían, sino que se reflejaba en que vivían en armonía los unos con los otros en cuanto a sus diferentes opiniones no pecaminosas, fruto de la paz y del gozo en el Espíritu que la justificación por gracia, por medio de la fe, había producido en ellos. Versículo 18, porque el que de esta manera sirve, literalmente el que de esta manera sirve como esclavo, el que de esta manera sirve como esclavo a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Los creyentes somos esclavos
de Cristo. Somos siervos de Cristo. Vivimos bajo el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al someternos a su palabra, dejando a un lado nuestra libertad en asuntos de opinión, de preferencia, buscando preservar la paz y el gozo del débil en la fe, nuestras acciones no solo son aceptables a Dios, agradables a Dios, dice Reina Valera, que tiene que ser nuestra motivación principal, sino que también son aprobadas por los hombres. Es lo contrario que veíamos antes. Nuestras malas acciones hacen que el nombre de Dios sea vituperado por el no creyente. Pero ahora dice que los hombres aprueban nuestra buena acción, nuestra obediencia a Dios. Y esta palabra aprobado se usaba, significa un examen minucioso. Como cuando os preparáis los estudiantes para un examen y lo tenéis que aprobar y el profesor coge y corrige el examen minuciosamente para ver si lo tenéis bien o mal el ejercicio. Pero se usaba sobre todo para un joyero al cual le traían una piedra preciosa y él tenía que examinarla minuciosamente para ver si era aprobada, para ver si no me estaban dando un cristalito en vez de un diamante, y en el caso de que fuera auténtica, para ver la pureza de esa piedra preciosa y ponerle un precio real. Aunque para el no creyente la palabra de Dios en un principio es locura, es necedad, el testimonio obediente de alguien que vive a Cristo es una luz en medio de las tinieblas y puede traer luz a esos corazones entenebrecidos y que al final terminen reconociendo la gloria del Dios de la palabra. Y en principio digan, yo no creo, yo creo que tú estás chalado, que todos los domingos eso de ir a la iglesia, a ti te has lavado la cabeza, pero luego ves la vida práctica de cómo se somete al señorío de Cristo y dice, esta persona es diferente. Y el Dios del que me habla esta persona tiene que ser algo real, porque esto no puede ser algo inventado ni manipulado, y terminen aprobando nuestras obras, y si Dios quiere, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso Pablo nos exhorta en Filipenses 2:15 que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha. ¿Dónde? En medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí vemos cuál es la prioridad del creyente. Que todo lo que hagamos en nuestro servicio a Dios busque en primer lugar la obediencia a Dios como algo prioritario. No lo que me gusta, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que he aprendido de pequeño, sino lo que dice la palabra de Dios. Buscar primeramente lo que es aceptable a Dios. Y repito, no contendamos por opiniones. No perdamos ni la energía ni el tiempo en asuntos secundarios tratando de imponer cuestiones que, aunque no sean de por sí pecaminosas, que aunque sean asuntos de preferencia, no es lo prioritario. Por supuesto que no significa no vamos a hablar de opiniones. No, hablemos, dialoguemos, estudiemos las opiniones, tratemos de llegar a un acuerdo, a un consenso, pero no perdamos de ojo las prioridades. Nunca pongamos por encima de la palabra de Dios la tradición, la denominación de la Iglesia, la preferencia. Lo que yo me gocé hace 10 años cuando viví tal cosa, o cuando yo era pequeño, en mi escuela dominical, lo que siempre se ha hecho. Por supuesto, si mi denominación hace lo que la palabra de Dios dice, hago lo que dice mi denominación. Pero no porque lo que dice mi denominación, sino porque lo que dice la palabra de Dios. Si lo que me enseñaron en la escuela dominical cuando yo era chico era conforme a la palabra de Dios, gloria a Dios por estar expuesto desde pequeño a la palabra. Si lo que siempre se ha hecho está bien hecho, adelante, hermano. Pero no impongamos lo secundario a lo prioritario, porque si no nos va a llevar al enfado, nos va a llevar a la murmuración, nos va a llevar a la disputa y nos va a desviar de lo prioritario que es obedecer a la palabra de Dios, obedecer lo que es aceptable a Dios y que contribuye al gozo y a la paz de los hermanos.
Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y esto va a implicar en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, que yo tenga que poner la necesidad de mi hermano o de mi hermana por encima de mis preferencias y de mis libertades. Vemos ejemplos en la palabra de Dios que contribuyen a la paz y a la edificación mutua, 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. No seáis perfectos, no seáis maduros, no os confortéis, criticaos, no seáis de un mismo sentir, vivir en disputa, y el Dios de amor y paz no será con vosotros. Efesios 4:3, importante, sobre todo la primera palabra, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no es algo que surge por generación espontánea. Esto requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y repito, un esfuerzo que muchas veces implica dejar a un lado el ejercicio de mi libertad, una libertad correcta, no pecaminosa, dejar a un lado mis temas de opinión a favor del bienestar espiritual del hermano y a favor de la edificación sana de la Iglesia. Un quinto aspecto de nuestra libertad de conciencia es que no puede derribar la obra de Dios. Ahora el versículo 20 hace un contraste con el versículo 19. En el 19 nos ha mandado a contribuir a la paz, a construir la paz, a edificar sobre la paz, a buscar la edificación mutua, y ahora, en contraste a edificar, no destruya lo edificado. No destruya, el versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. Un imperativo, un mandato. No destruyas la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios en este contexto? Lo que Dios está edificando en la vida del hermano débil. No destruya lo que Dios está haciendo en el hermano débil por causa de la comida. Fijaos el daño tan grande que se puede producir por una tontería como la comida. Y si lo lleváis a vuestras vidas, pensad en 1000 tonterías que no son nada, pero que pueden hacer un daño terrible, destruir la obra de Dios en el hermano. Pablo le está diciendo al fuerte, cuando tú te empeñas en comer lo que quieres, porque sabes que no es pecado, pero lo haces de manera no amorosa, porque no tienes en cuenta el daño que puede hacer a la conciencia del hermano débil, estás cometiendo un pecado gravísimo. Porque estás destruyendo la obra de Dios, estás destruyendo la edificación que Dios está haciendo en el hermano más débil. Y sigue diciendo el versículo 20, en realidad todas las cosas son limpias. Recordemos que todas las cosas se refiere aquí a la comida y también a la bebida. Que está diciendo que tenéis libertad para comer y para beber de todo, mientras no lo hagáis de forma pecaminosa, porque la comida y la bebida en sí no son malas, todas las cosas son limpias, pero, hay un pero en este versículo, pero son malas para que el hombre que escandaliza o que haga tropezar, dice la Reina Valera, al otro a comer. Si yo, hermano fuerte, o tú, hermano fuerte, bebes y comes delante del débil de algo que afecta a su conciencia, o si alienta al hermano débil, que no pasa nada, ¿no ves que yo lo estoy comiendo y sé que no es pecado? Venga y come y bebe conmigo. Le haces ir en contra de su conciencia. Estás forzando a ir en contra de su conciencia. Estás pecando al ejercer el uso de tu libertad, porque en el griego literalmente dice un escándalo, un tropiezo para el hermano débil. Así que el versículo 21 es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Reina Valera añade, aunque no están los manuscritos más antiguos, o se ofenda o se debilite, lo cual no cambia el significado, sino que aporta al significado, lo refuerza. Tenemos que buscar la guía del Espíritu por medio de la palabra de Dios para que nos ayude a valorar el bienestar espiritual del hermano como algo, no, por amor a mi hermano débil, voy a renunciar a mi libertad. No, como algo deleitoso.
con gozo renuncio para que mi hermano débil sea cuidado. No a regañadientes, no, con gozo. Que sé que esta práctica, renunciar a esta, va a llevar a mi hermano a no tropezar. Por eso Pablo tomó una determinación firme en 1 Corintios 8, 12 y 13. Dice, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Y por último, un último aspecto de nuestro buen uso de libertad de conciencia. Versículo 22 en adelante. Nuestra libertad de conciencia no puede usarse ni para presumir de ella, ni para condenar a otro hermano. Ni para chulear de lo libre que eres tú, ni para condenar al pobrecito que no se da cuenta de que puede hacerle y no lo hace. Versículo 22. La fe que tú tienes. Reina Valera lo hace como una pregunta retórica. ¿Tienes tu fe? Aquí la fe, nuevamente, no está hablando del cuerpo de doctrina que encontramos en la palabra de Dios, sino en asuntos de convicción, en esa opinión, en esa preferencia, en esa práctica no pecaminosa. La fe que tú tienes, tenla. Es un imperativo. Pablo está mandando al fuerte, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Manténla delante de Dios, está diciendo. Pero dice, delante de Dios, manténla en privado. ¿Tienes esa convicción? Tenla con Dios, en tu habitación. ¿Estás seguro? Pero no vayas proclamando tu convicción, pudiendo herir al débil. No presumas. ¿La tienes? Está bien. Tenla delante de Dios. O dicho de otra manera, hermano fuerte, no promuevas y mucho menos impongas tus convicciones en temas no pecaminosos a los hermanos débiles. Y sigue diciendo el versículo, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, el hermano fuerte que no insiste en el ejercicio de su libertad por amor al otro es dichoso, es feliz. Porque sabe que primero está obedeciendo a Dios, soy dichoso. En segundo lugar, no estoy pecando, soy feliz. Y en tercer lugar, estoy cuidando de mi hermano. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y Pablo concluye en el versículo 23, exhortando ahora tanto a los fuertes como a los débiles. Pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Otra vez, la palabra fe no es el cuerpo de doctrina, es el entendimiento que tiene, sus convicciones, su conciencia en estos asuntos que ya hemos repetido por activa y por pasiva. Si tienes la convicción de que estás haciendo lo correcto delante de Dios, hazlo. Pero le dice el hermano al débil de la fe, pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Es decir, si actúas en contra de tus convicciones, en contra de tu conciencia, y terminas comiendo algo que piensas que está mal comerlo, te condenas, pecas, porque no lo haces por fe, porque estás yendo en contra de tu conciencia, que aunque mal informada, lo estás haciendo para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Y si tu conciencia te dice que no está bien, y lo haces, no lo estás haciendo bien. Y todo, sigue diciendo el versículo 23, y todo lo que no procede de fe es pecado. Es decir, en asuntos que la Biblia no condena como pecado, si tú actúas en contra de tu convicción a la luz de tu entendimiento actual de la Escritura para agradar a Dios, si acallas tu conciencia que te está acusando, no lo hagas, estás pecando, aunque el hecho en sí no sea pecaminoso. Dios no nos ha salvado y nos ha adoptado a su familia para que vivamos como hijos que dudan, que no sabemos qué hacer. Por eso se nos ha revelado en su palabra, para que vivamos con convicciones firmes, para que confiemos plenamente en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y la pregunta es, ¿y entonces, cuando no estoy seguro, cuando no estás segura de
de si lo que vas a hacer es conforme a la palabra de Dios o no. Cuando dudo si ir a cierto sitio, si escuchar cierta canción, si ver cierta película, ¿eso agrada a Dios o no? No lo hagas. Puede que esté bien, no lo hagas. Sigue profundizando en el conocimiento de la palabra. Sigue madurando espiritualmente. Y si con el tiempo, a la luz de tu madurez en el conocimiento de la palabra, concluye, pues no es pecado, adelante, hazlo. Ahora bien, y terminamos casi con esto. Si mediante ese estudio de la palabra llegas a un entendimiento bíblico en el cual tu conciencia está plenamente convencida de que lo que antes pensabas que no estaba bien, ahora puedes hacerlo, si tu conciencia ahora está bien informada a la luz de la palabra, pero te empeñas en arraigarte a lo anterior, te empeñas en arraigarte a tu convicción, a tu conciencia mal informada, entonces sí estás pecando. Porque no es tu conciencia la que tiene la última palabra, es la palabra la que tiene la última palabra. Por tanto, si tu conciencia está bien informada a la luz de la palabra tiene la última palabra. Hemos visto 6 aspectos de nuestra libertad de conciencia, del buen uso de nuestra libertad de conciencia. Nuestra libertad de conciencia no puede ser un obstáculo para otro hermano. No puede entristecer a otro hermano. No puede destruir a otro hermano. No puede dañar nuestro testimonio. No puede derribar la obra de Dios. Y no puede usarse para presumir de ella o para condenar a otro hermano. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a usar correctamente nuestra libertad de conciencia para su gloria, para que podamos edificarnos mutuamente, que el Señor edifique su iglesia, para salvaguardar la unidad que no podemos romper porque la creó Cristo, pero sí podemos estorbarlo. Y que también nuestro buen uso de conciencia dé un testimonio claro de lo que vivimos y sea para salvación de los perdidos. Y vamos a terminar con un texto a modo de oración. Si queréis buscarlo, si queréis cerrar los ojos, si queréis estar simplemente atentos a lo que leemos, y terminamos con este texto. Romanos capítulo 12, versículos 10 al 13. Romanos 12, 10 al 13. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que el Señor los bendiga.